estereotipo de señorita Baby. Mamá, tengo un problema. Soy tu hija y me gustan las faldas. Hasta ahí supongo todo es perfecto. Una mamá, una hija, una falda. ¿Nos imaginas cogidas de la mano, paseando, alardeando de rancia, decencia y correcto y asumido estereotipo? Pero tengo un problema. Me gustan las faldas, tan cortas como la capacidad humana de los que creen que se puede dilucidar mi decencia o mi nivel de feminidad o el valor de mi esencia de mujer por el largo de la misma. Hola, soy Julia de cuarto B y voy a recitar un poema de Nieves Álvarez Martín y se llama Rotación sobre el eje Z. La vida, esa película de miedo que cambia de escenario, de paisajes, actores, atrezos, director, una escala múltiple de fracasos y logros imposibles. Es el guión, el mismo, siempre el mismo. Al final muere el protagonista. A veces, sin embargo, las escenas ofrecen momentos lujuriosos, romanticismo cómplice de errores en los versos, como muestra una toma. Comienza con un plano de recursos, camisón en el suelo, zapatos de tacón, botella de champán, perlas, corbata. Imaginas un hotel en París, joyas, dinero, lujo, sobresaltos, amor eterno, gloria, plástico de felicidad, carmín, confeti, y finge la pantalla en su metreje, se ríen las secuencias, sienta en plaza, hace norma los cánones de ritos y de cuerpos que empalagosamente invaden la retina, cumpliendo la canalla misión de las estatuas, descolocar el gremio de los vivos. Cuando vuelves a casa, mira el plano, salta lo que te esperas y todo se termina. Solo queda una imagen por rodar, tu sangre salpicando la pared. Hola, yo soy Lorena, de cuarto B, y voy a recitar el problema de señorita B. No vayas con esa gente, no salgas de noche, no bebas, no fumes, no salgas con ese chico, no te juntes con esas chicas, no estudies el día de antes, no bailes así, no escuches esa música, no te hagas eso en el pelo, no te hagas eso en la piel, no te pongas ese chándal, no te hagas esas fotos, no te compres esa camiseta, no lleves esa falda, no vayas a esa manifestación. No bajes a ese parque, no entres en esa discoteca, no digas esto delante de la gente, no contestes así a tu abuela, no dejes así tu habitación, no te sientes así, no comas así, no pienses así, no seas así. Pero tampoco seas estúpida, tampoco seas sosa, tampoco dejes de ponerte guapa, tampoco te equivoques, tampoco te provoques, tampoco tengas tanto carácter, tampoco seas tonta, tampoco te gustes tanto, tampoco disfrutes demasiado, tampoco te encierres, tampoco seas fea. Tampoco engordes, tampoco pienses poco, tampoco hables sobre eso, tampoco seas aburrida, tampoco caigas mal. El problema no es lo que haces, no es lo que dices, no es lo que opinas, es lo que eres. La solución también. Hola, soy Vic y voy a leer como una puta. Te vistes como una puta, dices, pero no tienes ni idea. Se viste así para sentirse guapa, preciosa, preciosísima. Lo hace por ella, no por ti. Porque, aunque te joda, su ropa no depende de tu polla. Ella puede ponerse, quitarse y enseñar, mientras tú no eres capaz de ver más allá de la piel. ¿No ves que detrás de su escote hay una mujer valiente? ¿No ves que debajo de su minifalda hay una mujer segura? Y entonces, ¿cómo lo sabes? O sea, entonces, como no estás a su alcance, la llamas puta. Toni vaig a llegir el poema Viure d'Imma Manuel. Y yo podré, y tú em diràs, podràs. Y yo sabré, y tú em diràs, sabràs. Y yo viuré, y tú em diràs, viuràs. ¿Y quan? ¿Y com? ¿Y què? Y tú em diràs, podràs, sabràs, viuràs. O sé. Hola, yo soy Joel, de cuarto B, y voy a leer L'amor no sempre avisa, de Lluís Roda. L'amor no sempre avisa, pot presentar-se d'imprevist, pot planxar-te una camisa, però un amor no s'improvisa. Pot desfer el teu llit, pots carregar-ho a la visa,
però desfer en una nit. Que l'amor no sempre avisa. La fidelitat dels uns és la traïció dels altres. No hi pot haver mai pacte per soterrar-los junts. Sempre és d'amable tracte, quan no l'has tractat molt. Et deixa poc o molt, si no acabes a l'acte. Segons la gent de ciència, hi cal molta paciència. No cau pel seu propi pes, que qualsevol ves l'alça. Si s'inclina la balança, no hi haurà ja contrapès. És l'amor valor en alça. Quan es lleva les sabates, no admet faules si s'abaixa. I no hi valen paraules. Tothom admet la cadena, siga nen o siga nena. Millor si té moltes baules, com si fora tresor de pirates. Si no hi cal nevera, encertareu en ple, no peribles. Collar, braçalet o polsera, deixant de banda llibres. Que l'amor sempre té força, quan aquest cotitza en borsa. Que un amor no s'improvisa, ni la vida fa fallida. Quan de bo falle l'escrit, que l'amor sempre ens avisa. De la missa, la meitat. Yo soy Arancha y voy a leer un poema de la señorita Bebi que yo misma he captado y se llama Boom. La explosión solo se escuchó dentro de mí, pero las consecuencias fueron absolutamente terribles. Todo mi alrededor comenzó a arder a un ritmo vertiginoso. Estás pasándote de la raya, no te pongas eso, no puedes escribir eso en una redacción. ¿Pero qué haces con los labios rojos? ¿Eso es una camiseta rota con la frase tírame a la basura? Por Dios, contrólate, para de hacer eso, no hables así, no te vistes así, pareces una puta. Todo el mundo te está mirando, eres una guarra, estás gorda, deja de comer, estás demasiado flaca, joder, ¿es que no comes? No bebas, mira con qué cara te miran, a las 2 en casa. ¿Quién te crees para irte de fiesta? No vayas sola por la calle, deja de ir provocando. Todas esas personas ponen la misma cara que pones cuando tocas una jodida olla ardiendo y te das cuenta de que acabas de quemarte el dedo. Os lo juraría en un juicio, subir al estrado con la camisa rota. Para entonces no había marcha atrás. La chica que jugaba con las cerillas se había convertido en una pirómana social. Llegó el momento en el que Fuego y yo nos miramos mudo y fijamente. En ese momento le dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y le dije, ¿qué me das por este miedo de mierda con el que he crecido y que me han metido hasta las costillas? Para que siempre piense que me falta algo y que nunca seré lo suficientemente guapa, lista, divertida, perfecta. Su oferta me gustó, cerramos el trato. Vendí el miedo a cambio de una autoestima que no dependía de nadie y me dediqué a observar, divertida y expectante, las ganas de atreverse de los demás, apostando un momento exacto en el que ellos explotarían también.